Antes de empezar quiero dejar en claro que esta teoría no es mía. Esta historia fue escrita por Dailos, así que les dejaré su canal de Wattpad para que puedan leerla si es de su agrado y para que le den el cariño que se merece. Antes de terminar, esta historia fue traducida del inglés al español por mí. Sin nada más que decir, disfruten. Capítulo 2. La venganza está servida. Narrador en tercera persona. En la Torre de los Vengadores, un periódico fue arrojado con fuerza sobre una mesa. El titular decía: Spider-Man, asesino de Osborn y Fisk. En la portada aparecían dos fotos, una de Norman Osborn y otra de Wilson Fisk, ambas marcadas con una X. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Spider-Man se ha salido de control, dijo Aukeye al grupo reunido. ¿Cuándo cazamos al insecto?, preguntó el arquero, mirando hacia Tony. El Vengador blindado no dijo nada, concentrado en sus pantallas holográficas mientras tecleaba. Está de duelo, Barton, intervino Spider-Woman, lanzando una mirada fulminante al agente de S.H.I.E.L.D. Acaba de perder a las personas más importantes de su vida, y probablemente descubrió que esos dos bastardos, señaló las fotos del periódico, son los responsables. Hizo lo único que le pareció correcto. Pausó un momento, observando las imágenes de los villanos muertos. Además, alguien en esta sala puede decir con certeza que no habría hecho lo mismo que Peter si descubriera que las personas que juró proteger fueron asesinadas por su galería de enemigos. Preguntó, dirigiéndose a todos los presentes. Él rompió las reglas, Jess, decidió hablar Tony Stark. Una vez que firmó el acta de registro, tenía que seguir las reglas que venían con ella, dijo mientras apartaba una de las pantallas holográficas. Para el mundo y para mí, es un criminal, concluyó. No lo sería si tú hubieras cumplido lo que le prometiste, replicó Julia Carpenter, lanzando una mirada de furia silenciosa al millonario, quien simplemente la ignoró con un gesto. Lo habría hecho eventualmente, se defendió el Vengador blindado. En lugar de culparme a mí, el chico debería culpar al capitán, dijo, girándose hacia Arachne. Después de todo, si Steve no hubiera decidido iniciar una guerra, yo habría podido destinar algunos recursos para ayudarlo, añadió. Hablas como si no tuvieras millones de recursos, Stark, lo desafió Arachne. No me vengas con tonterías, gruñó. Sabes, esa actitud es justo la que hará que no recuperes a tu hija, dijo Iron Man con indiferencia, provocando que Julia inhalara bruscamente. Sigue así, y probablemente no la veas nunca más, añadió. Arachne estaba a punto de lanzarse contra Stark, pero Ms. Marvel se interpuso frente a la heroína arácnida y le sujetó el brazo para detenerla. Julia fulminó con la mirada a la rubia, con la ira burbujeando bajo la superficie. Tras unos tensos segundos, Julia se soltó bruscamente y se alejó, sin querer permanecer más en la misma sala que el millonario. Supongo que teme que le vuelvas a dar una paliza, comentó Wonder Man, intentando rodear con el brazo a Carol, quien simplemente se apartó, tomó el periódico y se marchó. ¿A dónde vas? ¿Quieres compañía?, preguntó con una sonrisa. No, respondió Carol con frialdad, mirando el artículo con sentimientos encontrados antes de volver la vista hacia la figura que se alejaba. Arachne. Cuando Carol se acercó a Julia tras hablar con Spider-Man, Julia estaba a punto de estallar contra ella, pero Carol logró mencionar rápidamente el plan de Spider-Man para reunirla con su hija. Julia escuchó mientras Carol repetía lo que el trepamuros le había contado. Tras la explicación, Julia preguntó por qué debería confiarle a su hija, por qué debería confiar en ella en absoluto. Carol solo dijo que quería enmendar lo que le hizo a Julia, que Spider-Man le confió el plan solo a ella y que era la mejor oportunidad que tenía. Julia aceptó el plan a regañadientes y dijo que esperaría la señal, pero nunca mencionó si perdonaría a Danvers por sus acciones. De repente, una notificación llamó la atención de Iron Man, quien la abrió en la pantalla y la leyó rápidamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa ante la información recibida. «Santo cielo», dijo Iron Man, captando la atención de todos, incluida la propia Julia Carpenter, que ya se marchaba. «¿Qué pasa?», preguntó Reed Richards, deteniendo momentáneamente su trabajo en un dispositivo para ver qué había sorprendido a Iron Man. Iron Man no dijo nada, pero abrió una nueva pantalla. Mostraba las imágenes de Norman Osborn, con los brazos y piernas arrancados, muerto frente a la entrada de su edificio corporativo, y de Wilson Fisk, envuelto en una especie de capullo de telaraña, con fluido saliendo por su boca, sangre goteando, y los ojos inyectados en sangre mirando al techo de su celda. Ambas imágenes tenían la palabra fallecido al frente. Muchos se estremecieron o apartaron la mirada, pero algunos permanecieron impasibles. Stark tecleó unos comandos en su terminal, y aparecieron más imágenes.
Todos se sorprendieron al ver lo siguiente. Electro. Envuelto en cables, algunos perforando su carne en una planta eléctrica. Su cuerpo estaba pálido, agrietado y sin vida, la definición misma de un cascarón vacío. Su boca abierta como si estuviera gritando en silencio. Fallecido aparecía frente a la imagen. Amereat. Sentado en la parte trasera de una limusina, con la carne arrancada del rostro, revelando su cráneo parcialmente metálico, fracturado y roto. Gran parte del metal estaba sobre su regazo, y su cerebro partido en dos. Fallecido aparecía frente a la imagen. Escorpión. En un callejón, con los ojos arrancados, y su cola atravesando la parte posterior de su boca y saliendo por el otro extremo. Fallecido aparecía frente a la imagen. Rino. El villano estaba en un sitio de construcción, y su cuerno había sido arrancado y clavado en su ojo derecho. Se podía ver cemento seco atrapado en su boca, sus manos a ambos lados del cuello, probablemente sujetándose la garganta mientras se ahogaba. La palabra fallecido aparecía frente a la imagen. Vulture. El anciano estaba atado a una diana giratoria, sus plumas metálicas atravesaban múltiples puntos clave de su cuerpo, mientras otras se incrustaban en la diana o quedaban a centímetros de sus objetivos originales. La palabra fallecido aparecía frente a la imagen. Dr. Octopus. El científico estaba amarrado a una camilla médica, sus 4 tentáculos mecánicos conectados a un dispositivo con cuchillas en el centro, las cuales estaban firmemente clavadas en su corazón, aunque había muchas más heridas punzantes por todo su cuerpo. La palabra fallecido aparecía frente a la imagen. Todos miraban las imágenes en silencio, con el horror y el asco claramente reflejados en sus rostros. ¿Es esta la señal que mencionaste, Peter? Pensó Carol, incapaz de comprender que el que alguna vez fue el amistoso y bromista Spider-Man del vecindario ahora matara a sus enemigos de forma tan brutal. Un sonido de alerta sacó a Iron Man de su letargo, y abrió otra pantalla que mostraba imágenes de un dron. El Capitán América entraba a un almacén, específicamente aquel donde él y Spider-Man habían tenido su enfrentamiento. ¿Qué crees que estás haciendo, Cap? Se preguntó Stark en voz baja. Otro sonido lo interrumpió, y abrió otra pantalla que mostraba a Spider-Man balanceándose hacia el mismo almacén donde estaba el Capitán América. Bueno, esto es perfecto, sonrió el Vengador blindado. Puedo matar 2 pájaros de un tiro. Volviéndose hacia su equipo, dio sus órdenes. Quédense quietos, yo me encargaré de esos 2. Cuando termine, esta guerra se habrá acabado en un día. Y con eso, el Vengador blindado salió y se elevó hacia el cielo, dirigiéndose a las coordenadas que obtuvo del dron. 1 hora antes, Empire State Building. Spider-Man estaba de pie en el costado del Empire State, observando varios artículos de noticias sobre sus recientes asesinatos de miembros de su galería de villanos. ¿Crees que esas muertes harán que Stark venga a casarnos? Preguntó Venom a su anfitrión. Llamarán su atención, pero dudo que lo hagan venir personalmente, respondió Spider-Man. Necesitamos algo grande para obligarlo a salir, dijo, pensando en formas de hacer que Iron Man saliera a jugar. Bueno, empezó Venom, llamando la atención de Spidey. Si tan solo conociéramos a cierto super soldado que se opone al acta de registro de superhéroes y que nos dio su número para contactarlo, sugirió el simbionte, creando un tentáculo que fue hacia el teléfono de Peter, navegando entre sus contactos hasta encontrar el número del Capitán América. Spider-Man miró su teléfono, contemplando la decisión de llamar al primer Vengador. Ya tenía los medios para enfrentarse a Iron Man y decidir el destino del héroe, pero al hacerlo, el soldado sería testigo de su elección, lo que podría cambiar la forma en que el héroe de la Segunda Guerra Mundial vería al trepamuros. Pensándolo bien, Spidey decidió que era lo mejor. Se sentiría mal por usar a Steve como carnada, pero lograría atraer a Iron Man justo donde lo quería y, como bono adicional, entregarle el US que aún tenía consigo y poner a salvo a Julia y Rachel. Con esa idea en mente, presionó el botón de llamada sobre el icono del Capitán América y se llevó el teléfono al oído. Hola, Cap, soy yo, comenzó Spider-Man. ¿Crees que podríamos encontrarnos? Tiempo presente. El Capitán América entró al almacén con su escudo de vibranium sujeto a la espalda, esperando a Spider-Man. Peter había sonado resignado por teléfono, como si tuviera algo importante que decir. De pronto, una armadura metálica atravesó el techo y aterrizó frente al capitán. Era Iron Man. Steve reaccionó al instante, desenvainando su escudo y apuntándolo hacia el Vengador blindado, quien ya tenía sus repulsores listos. Capitán, saludó Iron Man. Pareces algo a la defensiva, comentó. Han sido días largos, Tony, respondió el Capitán América, sin bajar la guardia. ¿Cómo me encontraste?
Me aseguré de que tus drones no me detectaran, preguntó, sin poder evitarlo. Parece que se te escapó uno, dijo Stark, mientras cohetes de hombro emergían y apuntaban al supersoldado. Voy a tener que pedirte que... Una esfera roja y azul rodó por el suelo, deteniéndose entre los dos Vengadores. Se abrió con un zumbido giratorio y liberó un pulso electromagnético que desactivó temporalmente la armadura de Iron Man. Antes de que el Capitán América pudiera reaccionar, algo saltó y se le adhirió a la espalda, generando un campo de fuerza paralizante que lo dejó completamente inmóvil. Bueno, dijo una voz mientras alguien descendía del techo y salía de las sombras. Fue mucho más fácil de lo que esperaba, afirmó Spider-Man. Luego se acercó al Capitán América y se agachó frente a él. Lo siento, Cap, tuve que usarte como carnada para atraer a Stark. Pero no te preocupes, cuando termine, el Spider-Bot en tu espalda desactivará el campo de fuerza, dijo antes de girarse y acercarse a Iron Man. Caminó detrás de él y colocó una mano sobre su espalda, permitiendo que el simbionte creara pequeños tentáculos que se deslizaron dentro de la armadura, desactivando y destruyendo sistemas clave, dejando el traje inútil e incapaz de reactivarse. Una vez terminado el trabajo, los tentáculos se retiraron. Y no puedo permitir que intentes escapar o que tengas oportunidad de luchar, añadió Spider-Man, colocándose frente a él. Un dron de S.H.I.E.L.D. descendió por el agujero que Iron Man había creado y flotó junto al trepamuros. Deberías haberte preguntado cómo uno de los drones exploradores logró encontrar al Cap y a mí. El hombre ha sido muy bueno ocultándose, y yo conocía todos los patrones de patrullaje de los drones, lo que me dio la oportunidad de hackear uno, explicó Spider-Man. Ahora bien, dijo mientras extendía la mano hacia la máscara facial. Vamos a quitar esto. Quiero mirarte a los ojos, dijo Spidey mientras arrancaba la máscara y la arrojaba a un lado. Ahí tienes, puedes ver mi cara. ¿Estás feliz ahora? Preguntó Stark con calma. Sabes que no pasará mucho tiempo antes de que mi gente me encuentre, y por extensión, a ti, cuando descubran que el rastreador de mi traje está desactivado, ¿verdad? Añadió Iron Man con una sonrisa arrogante, que se desvaneció cuando Spider-Man soltó una risa. Estoy contando con ello, dijo Spider-Man, quitándose la máscara y fulminando al Vengador blindado con la mirada. Pero llegarán demasiado tarde para hacer algo. Luego se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Arruinaste mi vida, Stark, empezó Spidey. Toda mi familia se fue porque no cumpliste tu promesa, hizo una pausa, respirando con dificultad, intentando controlarse antes de rendirse y dejar salir sus emociones. Y ahora no me queda nada. Gritó. ¿Todavía sigues con eso? Preguntó Iron Man, interrumpiendo la furia de Peter mientras el trepamuros lo miraba incrédulo. No fue mi culpa que murieran, Parker. Fue tuya, y lo sabes, acusó el Vengador blindado. Peter lo miró fijamente antes de apartar la vista. Supongo que tienes razón, dijo Spidey, volviendo lentamente a mirar a Iron Man, con la mirada cada vez más intensa. Es mi culpa por confiar en ti. Es mi culpa por no pensarlo dos veces. Es mi culpa por creer que cumplirías lo que prometiste. Las manos de Peter se cerraron con fuerza. Y es por esas razones que ellos están muertos. Pero no te equivoques, Stark, añadió, señalando al Vengador blindado. Tú eres el más culpable de sus muertes. Entonces sacó su teléfono y tocó la pantalla varias veces. El dron de S.H.I.E.L.D. se giró hacia él. Y es hora de hacerte caer, declaró. La cámara del dron se activó de repente y comenzó a transmitir en vivo a todo el mundo, gracias a los satélites de Norman Osborn. Hola a todos, saludó Peter Parker. Para quienes no me conocen, mi nombre es Peter Parker, y soy el único y verdadero Spider-Man. Spider-Man hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Muchos me conocen como el primer héroe que reveló su identidad para apoyar el acta de registro. Pero también me conocen como el hombre que supuestamente mató a su galería de villanos. ¿Lo hice? Sí, lo hice, confirmó. Ahora probablemente se pregunten por qué lo hice, y es porque he perdido a personas muy cercanas a mi corazón. Spider-Man se detuvo, conteniendo las emociones que estaban a punto de desbordarse. Y maté a los responsables, a todos menos uno, dijo Peter mientras se movía hacia un lado, revelando a Tony Stark arrodillado, con su armadura completamente desactivada. Tony Stark prometió proteger a mi familia de quienes aprovecharían cualquier oportunidad para llegar a mí, reveló Peter. Pero mintió, y yo pagué el precio por creerle. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero la limpió rápidamente. Aunque no soy el único a quien ha mentido. Spidey se volvió hacia la cámara.
Iron Man y el gobierno han afirmado que el acta de registro es el camino correcto para imponer orden, y no dudan en obligar a la gente a firmarla, silenciando o amenazando a quienes se oponen, dijo, justo antes de que Stark lo interrumpiera con un bufido. Por favor, jamás haríamos algo así, Parker. Deja de difundir mentiras y ríndete antes de que esto se ponga feo para ti, amenazó Iron Man, pero Peter no se inmutó. ¿Ah, sí? Respondió Spider-Man, tocando un icono en su teléfono y enviando la información al mundo entero. Señoras y señores, acabo de subir información clasificada directamente desde los servidores de Stark. Contiene datos sobre personas de interés, sobornos realizados por él y el gobierno, arrestos con cargos falsos, héroes que fueron amenazados, golpeados y chantajeados para firmar el acta de registro, y mucho más, dijo Spider-Man, mirando la expresión horrorizada de Iron Man. Deberías haberme quitado el acceso a la sala de servidores después de nuestra pelea, Tony, añadió. En todo el mundo, la gente no perdió tiempo en conectarse a Internet y acceder a toda la información que Spider-Man había subido. Las reacciones fueron variadas, pero en general negativas hacia Iron Man y quienes apoyaron voluntariamente el acta de registro de superhéroes. La información revelada mostraba hasta dónde habían llegado para imponer su voluntad y empujar su agenda. En Nueva York, las personas comenzaron a mirar con desconfianza, ira y miedo a los héroes y villanos pro registro que caminaban por las calles. Algunos incluso llegaron a maldecirlos y arrojarles objetos, mientras que en otras partes del mundo la gente discutía entre sí y seguía escuchando atentamente. Mientras tanto, Spider-Man dejó que todo se asentara un poco más antes de volver a hablar. Y ahora, comenzó Peter, captando la atención de todos. Es hora de tomar una decisión. Quise ser juez, jurado y verdugo, pero creo que tengo una mejor idea. De pronto, sonrió mientras todos recibían una encuesta de votación, cortesía del trepamuros. Verán, Tony, tú y el gobierno afirman escuchar y servir al pueblo, así que ¿por qué no dejar que ellos decidan tu destino? Preguntó, volviéndose hacia la cámara. Ustedes decidirán el destino de Iron Man. ¿Lo perdonarán, o lo condenarán a muerte por las atrocidades y violaciones que cometió durante esta guerra civil de superhéroes? Ustedes deciden, dijo. Todo quedó en silencio mientras la gente enviaba sus respuestas a la encuesta, y Spider-Man aprovechó para enviarle un mensaje a Carol, preguntándole si tenía a Julia y Rachel con ella. Al recibir una respuesta afirmativa, les pidió que fueran al lugar donde él estaba y les envió las coordenadas. Pasado un tiempo, la encuesta se cerró y los resultados estaban listos. Bien, es hora de ver qué obtuvo más votos, dijo Spider-Man. Y el ganador es... Pausó para crear tensión antes de girar su teléfono y mostrar la palabra matar en la pantalla, con un 92% de los votos. Peter se volvió hacia Iron Man, que palideció. El pueblo ha hablado, afirmó con firmeza. Eso es mentira. Debiste haber manipulado los votos. Gritó el Vengador blindado, pero Peter se burló de la acusación. A diferencia de ti, Stark, yo he dedicado toda mi carrera como superhéroe a servir a la comunidad, a salvar a tantas personas como he podido, usando mi gran poder con gran responsabilidad y siendo el amistoso vecino Spider-Man, dijo Peter con firmeza. Jamás manipularía nada, especialmente cuando se trata de la voz del pueblo que defiendo. Peter cortó la transmisión de video, pero dejó el audio encendido. Venom creó 4 tentáculos desde la espalda de Spider-Man, para sorpresa del Capitán América y de Iron Man, que no se habían dado cuenta de que el traje negro era en realidad el simbionte. Los tentáculos envolvieron al Vengador blindado y lo levantaron del suelo, aplastando lentamente la armadura mientras Iron Man gruñía de dolor. Pronto, los tentáculos se extendieron, cubriendo al millonario de pies a cabeza. Lo único que los espectadores podían oír eran los gritos apagados de Tony Stark mientras su traje era destruido con él dentro. Adiós, Stark. Diría que fue un gusto conocerte, pero estaría mintiendo, dijo Peter. Con una orden mental que Venom percibió, el simbionte aumentó la presión. Los gritos de Stark se intensificaron hasta que de pronto se detuvieron, tras un sonido húmedo y crujiente. Venom retiró los tentáculos, y en lugar de Iron Man quedó un traje aplastado, con sangre y huesos rotos saliendo de él. Spider-Man lo había hecho. Tony Stark estaba muerto. Spider-Man miró al dron y permitió que el video volviera a activarse. Está hecho. Y a quienes aún apoyan el acta de registro vengan por mí, desafió Peter antes de terminar la transmisión y aplastar el dron. Ni siquiera había pasado un minuto cuando Carol Danvers descendió al almacén, cargando a Julia y Rachel. Al ver el cadáver destrozado, Julia giró la cabeza de Rachel para que no viera la escena grotesca. Buen trabajo,
Carol, dijo Spider-Man, acercándose al trío. Carol no respondió y se quedó mirando el cuerpo de Iron Man antes de girar la cabeza con fuerza. Supongo que obtuviste lo que querías, ¿no? Dijo Carol con tono neutral. Sí, respondió Spider-Man. Pero aún me queda una cosa por hacer. Se acercó al Capitán América, aún paralizado, que solo podía observarlo con ira contenida. Lo siento, Steve. No quería usarte como carnada, pero era la única forma de atraer la atención de Tony, dijo con remordimiento. También lamento que tuvieras que verme matarlo. Por más que ustedes dos se odiaran y pelearan por muchas cosas, él seguía siendo tu compañero y amigo. Spider-Man levantó la mano derecha, y Venom sacó el USP. Peter lo sostuvo frente a Steve. Aquí está toda la información clasificada que revelé, además de las ubicaciones de tus compañeros y la ubicación de una prisión especial construida en el reino cuántico, junto con una forma de llegar a ella. Úsalo para obtener ventaja. Entonces envió la orden al Spider-Bot para liberar al Capitán América de la parálisis. El bot saltó, se alejó, y Steve rodó los hombros y el cuello para liberar la rigidez, mientras miraba el USB en la mano de Spider-Man. El Capitán América miró con sospecha al trepamuros y luego a MS. Marvel. Extendió la mano con cautela, pero Spider-Man la retiró ligeramente. También tengo una petición, dijo Spider-Man, señalando a Julia y su hija. Llévate a esas dos contigo y llévalas a un lugar seguro. Sus vidas ya han sido arruinadas por esta guerra, y con la caída de una figura clave del acta de registro y todos sus trapos sucios expuestos, esto se va a poner feo, pidió Peter. El Capitán América miró a Julia y a su hija, observando cómo la mujer araña susurraba palabras de consuelo al oído de la pequeña antes de suspirar. Está bien, lo haré. Tienes mi palabra, respondió Steve Rogers, y Spider-Man le entregó el USP. Gracias, dijo Peter, volviéndose hacia Julia, quien ahora le susurraba algo a Carol, seguido por Rachel haciendo lo mismo. Lo que fuera que dijeron hizo que la rubia soltara un suspiro que, según Peter, parecía de alivio, antes de asentir con la cabeza. Julia y Rachel se acercaron a Spider-Man y ambas lo abrazaron. Gracias, Peter, por devolverme a mi niña, dijo Arachne con sinceridad, mientras Spider-Man devolvía el abrazo. De nada, respondió Peter. Cuídense mucho, ¿sí? Eso debería decírtelo yo, dijo Julia, separándose del abrazo, aunque Rachel seguía aferrada. Vamos, Rach, tienes que ir con tu madre, dijo Peter con suavidad. Rachel no respondió, pero levantó la mirada. ¿Estarás bien?, preguntó, ganándose una caricia en el cabello por parte del trepamuros. No te preocupes, estaré bien, respondió Peter. Ahora ve y cuida de tu madre. Rachel se separó del abrazo y fue al lado de Julia. Las dos siguieron al Capitán América, quien las guió hacia la salida del almacén y al camino hacia su base de operaciones. Ahora solo quedaban Peter y Carol. Spider-Man miró a la poderosa rubia, que lo observaba en silencio por un momento antes de romper el silencio. ¿Cómo lograste evitar que los demás llegaran hasta aquí?, preguntó Danvers. Reboté la señal de la transmisión por todos lados para que les costara encontrarme. Aunque ahora, con el dron destruido, estarán aquí muy pronto, respondió Spider-Man, señalando los restos del dron que había usado. ¿Lo que revelaste al mundo era realmente cierto?, preguntó Carol. Spider-Man solo asintió como respuesta. MS. Marvel suspiró con desánimo. Todo este tiempo pensé que luchaba por una causa justa, y ahora que sé esto siento que ya no sé qué se supone que debo hacer, confesó. Eres una luchadora, Carol, dijo Peter, captando su atención. Siempre encuentras la forma de levantarte y ser la heroína que sé que puedes ser. En cuanto a mí, empezó Parker, sintiendo cómo se activaba su sentido arácnido. Mi tiempo como héroe ha terminado. Pronto, muchos héroes y villanos pro registro, así como agentes de S.H.I.E.L.D., descendieron y rodearon a Spider-Man, quien no mostró miedo ante su llegada. Spider-Man, se te ordena que te rindas de inmediato. Cumple y no sufrirás daño, gritó alguien, pero Peter no se molestó en identificar quién era. Caminó hacia Carol, quien no se movió de su posición mientras todos se tensaban, listos para pelear. No puedo creer que estemos haciendo esto, murmuró el simbionte Venom en la mente de Peter. El trepamuros decidió ignorarlo y se colocó frente a MS. Marvel. Me rindo, dijo Peter, levantando las manos frente a él. Carol lo miró a los ojos, sin saber qué sentir ni qué hacer, pero al ver a Spider-Man asentir con la cabeza, respiró hondo y pronunció las palabras que nunca pensó decirle al amistoso héroe del vecindario. Peter Parker, comenzó Carol Danvers. Por orden del gobierno, de S.H.I.E.L.D. y por violar la ley del acta de registro de superhéroes, quedas oficialmente bajo arresto.
Y con eso, Spider-Man fue esposado y llevado a un Kingjet estacionado, donde sería encerrado. Pero esto no era el final. Spider-Man aún tenía trabajo por hacer. Derribará el acta de registro de superhéroes. Y lo logrará. Fin capítulo 2.